Buenas noches, bienvenidos a este evento. Me presento, yo soy Carlos Daguer, comunicador social y periodista egresado de esta universidad, pero el título que más me enaltece esta noche es ser amigo del doctor Diego Rosselli y de manera informal e intermitente su alumno durante más de 15 años, creo yo. Vamos a recibir en el transcurso de la conversación, ustedes van a recibir, quienes quieran hacer preguntas, van a recibir este papelito. Eliana, que está acá, Eliana muestra, levanta. En el transcurso de la conversación, ustedes van a, pues, se les pueden ocurrir preguntas, los invito a que levanten la mano, Eliana va a estar pendiente, y van a recibir este código QR que les va a permitir acceder a una página en la que les solicitamos que escriban su nombre, su rol, su cargo y la pregunta que quieran formular. Yo esas preguntas las voy a ir recibiendo aquí en una tablet y tengo que cumplir la no muy honrosa tarea de filtrarlas, o sea que cualquier censura, yo asumo el rol de censor oficial de esta velada. Antes de comenzar, antes de ceder la palabra a nuestro protagonista, les voy a dar 12 datos de ese hombre que hoy nos concita, del doctor Diego Rosselli. Diego Rosselli es médico egresado, ahí en de qué universidad, del Rosario, muy bien. Él dice, él acepta que él vendió el alma a los jesuitas. Se especializó en neurología en el Hospital Militar. Estuvo un año en el Instituto de Psiquiatría de Londres, pero creo que fue en calidad de estudiante. No hospitalizado. Allí estudió neurología experimental. Desde 1985 fue profesor de neurociencias en la en la Facultad de Psicología de esta universidad. Se fue un año a hacer una maestría en educación en la Universidad de Harvard. Hizo también una maestría en políticas de salud en el London School of Economics. En 1997 regresó a trabajar en el Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Universidad Javeriana. Y estando allí hizo un paréntesis para irse un par de años a la Universidad Militar, donde fue decano de la Facultad de Medicina. En 2004 fue el director de la Cruz Roja Colombiana, y hay un rasgo muy importante que vale la pena destacar esta noche. El doctor Diego Rosselli, la carrera del doctor Diego Rosselli ha estado caracterizada por la investigación, ha tenido un especial énfasis en la investigación, y es el profesor de la Facultad de Medicina que más publicaciones indexadas tiene, según Scopus. Y algo que ustedes se habrán dado cuenta por las redes sociales es que nuestro protagonista de la noche tiene una doble vida. Triple, ya vio usted, yo me sé la doble. Y es un poco de la atracción de los dos Land Rovers. Es el único colombiano que ha recorrido los 1.105 municipios del país, la gran mayoría, casi en su totalidad, en uno de sus dos Land Rovers, el Caricare y el Tinieblo Rezandero. Casi siempre esos viajes fueron en solitario, pero en algunas ocasiones con alguna de sus dos hijas, Alejandra o Paula. Profesor Rosselli, la noche es para usted. Tiene el atril, tiene la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo hoy la historia la quiero comenzar, si me permiten, la primera diapositiva. Quiero comenzar la historia en un pueblo antioqueño que se llama Ituango. Ituango, muchos de ustedes lo habrán oído mencionar porque ha sido un lugar con una historia bastante cruenta. Yo no lo sabía, pero al averiguar la historia fue allá en donde ocurrieron los más sangrientos enfrentamientos entre los españoles y los indígenas en Antioquia. Allá fueron exterminados montones de indígenas en esa región que pasaría a llamarse, lo único que conserva de su etnia es el nombre indígena de Ituango. Luego, ustedes sabrán, ha sido un sitio de muchos enfrentamientos, de la guerrilla, de los paramilitares, de masacres.
Pero mi interés en visitar a Ituango, estaba en que después de yo haber completado, porque mi aventura arrancó con la idea de visitar las 100 principales ciudades de Colombia, una vez las completé, empecé a dedicarme a ir a esos sitios como lejos, como perdidos, como en la mitad de la nada. Ituango me sonaba como uno de ellos. Entonces, ¿qué hice? Yo en uno de esos fines de semana en que me escapo de la universidad, me volé para el aeropuerto de Río Negro, en donde tenía guardado mi carro, y el plan era en ese fin de semana ir hasta Ituango y regresar. Mirando en el mapa, donde mira Google Maps, son 250 kilómetros, suena razonable, con un poquito más que de aquí a Sogamoso, pero por una topografía bastante más complicada. Allá entonces ocurrieron un par de hechos que me habrían de marcar ya para entonces. Esa no fue mi primera foto del carro estacionado frente a la iglesia, pero ahí fue donde se me ocurrió, vea, la manera de demostrar que yo fui a Ituango, en un fin de semana fui a Ituango, es que pongo mi carro al frente de la iglesia, tomo la foto y arranco de regreso nuevamente para estar el lunes aquí trabajando. Así lo hice, esa fotografía tiene su mérito porque es una plazoleta que es peatonal y yo empecé a subir mi carro ahí y le dije, hey, ¿para dónde va? Eso no es... Entonces les conté, no, es que yo vengo desde muy lejos, vengo desde Bogotá a visitar Ituango y quiero sacar la foto al frente de la iglesia y la gente, como habría de pasar muchas veces de ahí en adelante, me ayudó a que quitaran el público para que no se atravesara y tomara yo esa fotografía. Bueno, regresé a Bogotá y conté mi historia y dije, no, eso sí que pueblo tan lejos. Y algunos de mis seguidores en las redes me dicen, no, doctor, usted está equivocado, Ituango no es lejos, el que es lejos es Bogotá. Y tiene la razón. Fíjese que este hombre, sin saberlo, estaba citando a José Celestino Mutis, que decía que no, que Bogotá tenía muy buen clima, calculen días como hoy, que era muy agradable, que era muy saludable, que había muy buena comida, que era muy verde, que era muy fértil, pero eso sí queda lejísimos, decía. Y tal vez tenga razón, fíjese que parte del problema nuestro y de nuestra topografía es esa dificultad para moverse por nuestro país. Distancias que en otros lugares uno podría recorrer fácilmente 800 kilómetros en un día, aquí son 4 días para recorrer 800 kilómetros. Bogotá definitivamente y todo viene quedando muy lejos. Nos ayuda no tanto las carreteras, porque sobre todo si tenemos la afición como yo de buscar las carreteras, siempre irme por el mal camino ha sido mi vocación, pero también tenemos por lo menos ya a estas alturas 50 lugares de Colombia que son servidos por aerolíneas comerciales. Entonces son muchos los sitios y va a ser parte de la invitación con la que cerraré más adelante. Bueno, quiero empezar por el Bichada. Hoy no veo al ingeniero Rodolfo por aquí, no, alma bendita, pero ¿se acuerdan que él no sabía dónde quedaba el Bichada? Pues aquí se los muestro. El Bichada es un departamento sumamente interesante. Tiene aquí en el límite norte el río Meta y como ustedes ven, el lugar al lugar que es Puerto Carreño, la carretera transcurre paralela al margen derecho del río Meta. Tenemos aquí el Orinoco y aquí en el costado sur el río Guaviare. Son apenas 4 municipios en el departamento del Bichada, 3 de ellos sobre esta carretera y el otro, del cual hablaré más adelante, es este que se llama Cumaribo. Bichada es geológicamente y geográficamente muy interesante, de hecho el nombre nativo, así se sabe, se supone que quiere decir el límite de la sabana y la selva, porque del río Bichada, que viene por acá, o aquí se ve, de aquí para arriba son sabanas, pastizales, y de aquí para abajo es, a pesar de que todavía es Orinoquia, porque aquí este río Guaviare va a desembocar en el Orinoco, ya es, podríamos decir, una Amazonia geográfica, porque ahí ya es terreno francamente selvático. Entonces, vámonos para Puerto Carreño. Yo no sé, y esta es una de esas random datos de Colombia, vine a saberlo cuando, después de que haya llegado de allá, Puerto Carreño es el municipio colombiano que queda más lejos de Bogotá al que se pueda llegar por carretera. Queda más lejos que Riohacha, por ejemplo, sorprendentemente. Queda más lejos inclusive que Mitú o que Inírida. Solo Amazonas y San Andrés, obviamente allá no se puede llegar sino en avión, vendrían quedando a esa distancia. En línea recta son 750 kilómetros, por carretera son casi 1000, pero esos son 4 dudas de camino. Lo traje para comenzar porque cualquier colombiano que tenga afición a vehículos 4x4 similares y que quiera hacer el viaje de su vida, ese viaje es a Puerto Carreño. Los que no, pues también pueden ir en avión, ¿no? Y hay sitios muy bonitos para visitar allá, inclusive está desarrollándose ya el turismo.
Esa es la catedral de Puerto Carreño. Ahí están también, ven en la foto de la derecha, los otros dos Land Rover que me acompañaron en esa travesía. Iban también una Toyota y una Mitsubishi que lo saqué de la foto. Y ven también que hay algo que también es un dato útil para el que quiera aventurarse. Hay unos talleres espectaculares. En esa distancia, esos mecánicos tienen que saber arreglar cualquier cosa y entonces tiene uno la oportunidad de pegarle su buena revisión para el regreso. Arranquemos con el primer video, por favor. Bueno, quiero comenzar diciendo que eso de viajar ha sido sobrevalorado. A todos nos han vendido que no, uno en la vida tiene que viajar, tiene que ahorrar para viajar. Y uno encuentra montones de familias colombianas, parejas colombianos o inclusive colombianos solitarios, aburridos, quejándose del polvo, quejándose de los insectos, quejándose del calor. ¿Y por qué pagamos más? A esa gente la entiendo perfectamente. Conozcan el mundo por televisión, por YouTube, pillando estas grabaciones, por ejemplo, esta de la carretera que va allá. Porque cuando uno viaja por los llanos, tiene dos opciones, que son el polvo o el barro. Y el polvero del Bichada es algo impresionante. Uno después de uno de estos recorridos, a pesar de que no parece tanto, el polvo viene por detrás, pero uno llega y se ducha 3 días seguidos y todavía en las orejas le va a salir algo de la tierra. Tiene además la complicación de que los caminos, si pasa también en La Guajira, por ejemplo, tienen una gran cantidad de ramales que uno fácilmente coge por el camino que no es. Muchas veces convergen y vuelven y se juntan, pero en otras no. Así que hoy en día ya con GPS la cosa se facilita un poco. Las cruzadas de los caños o de las hondonadas son complejas, particularmente en época de invierno. Y además de enfrentarse uno, pues obviamente, con bichos, hablaré de bichos más adelante. Seguimos en camino a Puerto Carreño. Es increíble que esta es una carretera nacional. Aquí vemos cruzándonos con la flota Macarena. Esa sale todos los días a las 4 de la madrugada, sale de Villavicencio. Andan todo el día y toda la noche para llegar en la mañana del siguiente día, turnándose dos conductores heroicos para hacer ese recorrido. Uno de ida o todo el regreso. Los camiones usan otra estrategia y es que ya van en caravanas. Ellos van mucho más lentos que la flota y por razones de seguridad y de apoyo, por si acaso tienen algún inconveniente, entonces viajan en caravanadas. Miren esas tierras rojas. Y esas distancias enormes. La distancia entre el último pueblo antes de llegar a Puerto Carreño, que es Primavera, desde la Primavera hasta Puerto Carreño son algo más de 400, como 404, 405 kilómetros, para pasar al municipio vecino. Es decir, con eso uno va a Bogotá, Medellín, Bogotá, Cali, pasa 4 departamentos sin darse cuenta, y aquí en cambio es apenas la distancia de un municipio al otro. Básicamente hay dos maneras para ir a Puerto Carreño. La usual es irse a Villavicencio y de ahí a Puerto Gaitán y de ahí arranca la aventura. O la otra, a veces tiene uno que prestarle ayuda a algún otro vehículo de marca japonesa que no voy a mencionar porque me gano enemigos. Y toca ayudar a sacarlo del barro. Con su último modelo está estrenando y todo. Y ahí está la labor del copiloto es fundamental. Uno necesita alguien que vaya pendiente de los instrumentos, de la navegación, de los mapas. No, pero también es clave tener un copiloto que sea capaz de dormir en esas circunstancias. Bueno, muy bien. Pero el municipio más interesante del Bichada no es Puerto Carreño, sino que es Cumaribo. Cuando uno oye las estadísticas de Cumaribo parecen una exageración. Cumaribo es el departamento más extenso de Colombia, es más grande que el departamento de Antioquia, los países que se las dan tanto, y miren, ahí cabría Antioquia desarmadito, pero es mucho más grande que la mayor parte de los países centroamericanos, es del tamaño de la República Checa, el tamaño de Irlanda, el tamaño de Suiza, y eso es un solo municipio. Tiene la desventaja, sí, de que la carretera ya no es una carretera nacional, así que el recorrido por allá va a ser un poquito más complicado. Ortigas Satén, entre otras, inauguró ruta a Cumaribo. Tiene ahí unas playas espectaculares en el río Bichada, así que también es una invitación a que se pegue una escapada allá. Al igual que pasa con Ituango,
que es uno de esos municipios en donde hay una carretera de entrada y la misma de salida, no hay otra opción, uno de Ituango no puede coger para ningún otro lado, le toca devolverse, está el viento, se devuelve allá porque no tiene nada más que hacer. El Cumaribo también pasaba algo similar, pero estando nosotros allá en Cumaribo, nos dijeron que había una trocha que cruzando el río Tomo, aquí en un planchón, uno podía salir a la Primavera Bichada. Y entonces nos aventuramos. Aquí viene el siguiente video. Pero esta vez fuimos por una ruta distinta. Uno para ir al Bichada entonces también puede irse, y de hecho esta me gusta más, la he usado más veces, es irse hasta Orocué, en Casanare, y ahí cruzar en planchón el río Meta, y se encuentra al otro lado con estos playones enormes, mitad barro, mitad arena, en donde ahí iba yo con Baquiano, vamos a ver que hablo con él en algún momento, y me iba contando cómo coja un poquito más acá, coja más allá. Para los no conocedores de los 4x4, y la ventaja que termina teniendo el Land Rover sobre estos otros vehículos que les contaba japoneses, es que esos son mucho más pesados y tienen mucho más motor también. Entonces el conductor novato fácilmente, al sentirse que el carro le está resbalando, por ejemplo, acelera, y eso es peor. Ustedes notarán ahí, y lo verán en otros de mis videos, en que cuando uno se enfrenta con un terreno difícil en un 4x4, ponen las 4 ruedas, pero va en segunda y mantiene velocidad de dirección, nada de dar timonazos bruscos, ni acelerar ni frenar. Hágale, hermanito, sin la mina velocidad, ni se emocione. Ahí ya estamos llegando a la arena al otro lado, pero todavía la arena puede ser traicionera. Ahí vamos con mis hijas y ahí nos acordábamos de una vez que en un playón del río Charte, en Casanare, nos quedamos enterrados y un sitio bien inhóspito, y tocó toda una dificultad para conseguir un tractor que nos sacara de ese atolladero. Era verano, miren ustedes, y sin embargo encuentra uno sitios como este en la carretera Cumarudo, y oigan el sonido constante del motor, seguridad, no acelere, no frene, mantenga la misma velocidad, y ahí es uno sin saber si ha dado un hueco, si ha dado un... Ahí es corriendo ese riesgo. Ahí vamos llegando al río Tono, ya en el camino hacia Primavera. Ahí tuvimos una escena muy especial, pues que de pronto un felino enorme, que vemos que ha sido un jaguar, se nos pasó por el frente del carro. Pedirán la fotografía, lo lamento, el animal no posó, así que nos quedamos sin la foto, pero sí, en ese momento la copiloto me iba dormida, así que también es testigo, y llegamos finalmente al río a contarlo, y nos dijeron los que tenían el planchón ahí que sí, que se les había comido un par de marranos en estos días y que ya le estaban montando la cacería. Así que lo que hicimos, apenas llegamos aquí a Bogotá, y fue muy responsable la respuesta, escribimos a Corporinoquia contando el incidente, y ellos fueron y manejan eso de una manera especial, con un entrenamiento, pues que primero no dejen libres a los marranetos, ellos no tienen la culpa, y creo que pues por lo menos se hizo una campaña educativa ya para proteger a este enorme felino. Ahí también el peligro son, entonces les decía, los bichos, pero ¿de qué bichos estaré hablando yo? ¿De culebras, de tigres? No, de algunos otros animales feroces. No, de ortópteros, o sea, estos grillos gigantescos que en unas manadas impresionantes se meten por todos los resquicios del carro, y uno tiene que cerrar las ventanas y cualquier agujero para que no se metan esos bichos. Van a ver que este video tiene una peculiaridad, y es que la copiloto va ahorita a empezar su emoción. Un saludo a Paula, que debe estar viendo esto por allá desde Monterrey, en México. Bueno, ahora vámonos para otro lugar, esta vez en el Meta, a una población y un municipio que se llama Mapiripán. También lo deben haber oído mentar ustedes, porque fue sitio de una de las grandes masacres de las autodefensas a puros finales de los años 90. Una masacre que tuvo la particularidad de que se demostró luego del apoyo de algunos de las fuerzas militares. Ellos viajaron, los paras viajaron en avión desde el Urabá hasta San José de Guaviare. Ellos, a diferencia de lo que yo les voy a mostrar, que me fui por tierra, ellos fueron por el río, que es mucho más eficaz, es como viaja la mayoría de la gente allá, y estuvieron 3 días en ese pueblo, y que viene quedando como más o menos por aquí. Esto es el río Guaviare, y en otro más que se llama Puerto Alvira. Y quiero mostrarles algunas fotografías de lo que 20 años después, cuando visité Mapiripán y Puerto Alvira,
lo que se encontraba de esa población. Casas abandonadas, ya carcomidas por la hierba. Seguía viviendo gente allá, pero muy pocas personas. Ahí vemos una de las cantinas del pueblo, el supermercado, el billar, que pareciera que hubiera sido interrumpida la partida, alguna otra casa, y la presencia de la moto indica que alguien debe estar ahí todavía, unas residencias. Entre otros, la anécdota es que el carro, fue un día desde San José del Guaviare hasta Mapiripán. Ahí me fui acompañado de un guía local, lo contraté para que fuera conmigo en ese trayecto, y luego al día siguiente nos fuimos hasta Puerto Alvira. Ahí el indicador de la carga o la batería mostraba que el alternador del carro no estaba funcionando, lo que quería decir que la batería se estaba consumiendo, y hacer el viaje de regreso era un riesgo demasiado grande, y obviamente ya no había quien me vendiera una batería, y tuve que dejar el carro allá tirado. Un mes se quedó, viajar yo por el río Guaviare hasta San José, arreglar el alternador y volver otra vez a recuperar mi carro un mes después. Aquí ven usted hasta el burdel, entonces le quedan los colores, pero poco más. Encontré el Land Rover allá, que me ilusionó mucho porque dije, venga, a lo mejor ese tenga el alternador todavía. No, no lo tenía. Y los chiquillos, ven ustedes ahí también el juego en el que estaban metidos. A mí me han criticado muchas veces en las redes porque entonces yo he visitado no solamente Mapiripán, sino sitios como Macayepo o El Salado en los Montes de María, y resalto la sevicia con las que los paramilitares hicieron esos actos horrendos, pero hay que resaltar que obviamente también la guerrilla ha sido en nuestra historia. Aquí me encantaría decir que todo es maravilla en este país, pero recordemos esas etapas aciagas. No me voy a meter mucho en política, pero también veríamos lugares, visité lugares como... Censura. ¿No pasa? ¿Qué pasó? ¿No? Ahora sí. Esto es Bojayá, en donde ocurrió también esa tremenda masacre hace 23 años, se va a cumplir ahorita en mayo, y lo que quedó. La iglesia ha sido reconstruida, pero el resto de la población original quedó abandonada ahí a orillas del atrato. Entonces quería mostrarles, ahora sí pasemos el siguiente video. Camino a Mapiripán. Aquí en estos territorios complicados como es como fue también el Pacífico Caucano, como fue el Catatumbo, por ejemplo, inclusive en La Guajira, yo contrataba a alguna persona local de antemano, tenía a alguien en el sur de Bolívar, fue otro caso, que me acompañara para no ir yo solo, sino alguien que conociera. En este caso Julián, que creo que está conectado, me dijo, fue un excelente copiloto, y en cada lugar que parábamos, pues a él lo conocían de tiempo atrás, que siempre es ventajoso, y además pues, de irme orientando en el camino para no tener problemas. Y alguna enterrada que no aparece en estas escenas también fue fundamental para ayudarme a sacar mi carro del atolladero. Vean ustedes lo que son las dificultades para las personas que viven en estos territorios para sacar sus productos al mercado, por ejemplo. Es bien complejo. Les decía que más veces se utiliza en el río, pero el transporte fluvial es mucho más caro que el transporte terrestre. Así que como solución puede que sea más fácil, puede que se mueva y se brinque menos, pero aquí iba mi copiloto sacando la cámara por la ventana trasera y de pronto hasta ocasionalmente aparece un grillo. Estén atentos que aparece uno de esos famosos grillos, ahí saltó uno, pero nunca en esos enjambres que vieron ustedes que encontrábamos en el Bichá. De hecho, lo más aterrador de ese viaje fueron esos animales, más que el peligro de las culebras, créanme. Algo que también me llamó la atención de esta región del sur del Meta es que no es llano plano como lo que uno está acostumbrado a ver, por ejemplo, en Casanare, sino como ustedes ven, está lleno de pequeñas colinas, de un terreno con algunas sinuosidades, pues, que hacen de pronto está más interesante el viaje, porque esos caminos, el que les mostraré para ir a Cravo Norte, en Arauca, por ejemplo, es unas carreteras rectas en donde uno no tiene ninguna señal de que estuviera avanzando ni de que ya va a llegar a su destino. Aquí por lo menos da entretenido. Ven ustedes esos caminos con pastico en la mitad, son muy atractivos para nosotros los afinados a las trochas, a eso les llamamos pasto público.
y es uno de los rasgos que indican pues que el tráfico de esa carretera no debe ser muy pesado. Vean ustedes las colinas. Ahí ven ustedes la soledad del paisaje, detenerse un momento, es de los grandes placeres, apagar el carro y oír a la naturaleza. Una carretera bastante más solitaria que la que hemos visto en Carreño, por ejemplo. Ahí ven ustedes el puente que íbamos a cruzar. Ah, no, ese no es. ¿Es este? Bueno, pero de todas maneras tiene su margen de riesgo, ¿no? Ese es otro caño que los que han conocido la historia violenta de nuestro país a lo mejor los resuene, Caño Jabón se llama. También ustedes si buscan Caño Jabón van a encontrar ahí en Google en la primera página la masacre del Caño Jabón. Ahora no me está pasando. Está así. Ese era el video 3. Un sitio que yo recomiendo, y aquí me van a perdonar la cuña, y que todo colombiano tiene que hacerse su viaje allá, es el Guaviare. Y tiene para todo tipo de turismo, hasta para los más exigentes. Uno puede viajar a San José del Guaviare en avión. Si se va por tierra, la carretera de Villavicencio es una carretera impecable, pueden llevar su Audi, no tiene ningún problema. San José es una ciudad que tiene de todo, muy buenos hoteles, muy buenos restaurantes, y gran parte de los viajes se pueden hacer de vuelta al mismo día, de tours. Los atardeceres sobre el río Guaviare son espectaculares, difícil que no lo premie a uno con un bello atardecer. Y desde ahí puede ir uno a visitar, por ejemplo, la Serranía La Lindosa, que tienen tienen grabados en la piedra, que se han peleado cuántos miles de años tienen, pero tienen muchísimo tiempo, y son de esos primeros habitantes de la región, parecido a lo que uno encontraría en Chiribiquete si le permitieran irse hasta allá. Tiene también su propio Caño Cristales, allá se llama Tranquilandia, a corta distancia, con las mismas algas, las mismas especies de aguas de colores que encontrarán ustedes allá, unas formaciones rocosas espectaculares como son esta, o si no, pueden remontar el río hasta donde llega el río Guayabero y está el estrecho del río Guayabero, que es otro sitio espectacular. Los más gallinas pueden ver el estrecho desde arriba, desde la lona. Los más valientes pueden bajar o subir por los rápidos del río en una lanchita con salvavidas normalmente. Les decía que no tienen que tener un 4x4, pero si quieren adentrarse un poco más en el Guaviare, sí es útil tener un vehículo con tracción en las 4 ruedas, algunos caminos un poco escalofriantes como ese. Llega uno hasta las estribaciones del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, nuevamente lindos atardeceres selváticos y carreteras que tienen pobre mantenimiento. Pasemos el siguiente video, por favor. Ahora quiero mostrarles algo de la aventura que tiene el cruce de los ríos en Colombia. Este es el río Caquetá, un tal riachuelo que llaman río Caquetá, en los límites de Cauca, lo que llaman la bota caucana, para pasar de Piamonte, Cauca, a Puerto Limón en el Putumayo. Son 2 canoas amarradas con cuerdas, en donde con algo de precaución le suben a uno, yo mismo lo tuve que subir, y ahí, téngalo ahí. Y para peor, el desembarco del carro no es al frente, hay una isla en medio, entonces hay que bajar por el río. Vean ustedes que el río no es un río de aguas tranquilas, y luego ya finalmente entonces llega uno sano y salvo al otro lado. Y ahí estamos desembarcando en el departamento del Putumayo, al cual volvemos en un momento. Este es otro ejemplo, que este ya es cruzando el río Meta, entre el pueblo de Santa Rosalía, no, no es Santa Rosalía, sino... Sí, Santa Rosalía, no Primavera, sino Santa Rosalía, sí. En la embichada para cruzar a Casanare y salir a un lugar que se llama Docas del Pauto. Este era el primer carro que pasaba en ese verano. Esto era finales de diciembre, yo era de 9. Y esa escotadura que ustedes ven ahí la tuvieron que abrir, fueron 4 horas trabajando unos campesinos de la región para permitir el paso del Tinieblo y seguir hacia Trinidad y hacia Yopal. El siguiente video, por favor. Vámonos para otra región de Colombia,
para que no digan que estamos en esos lugares fronterizos. Vámonos para la región Caribe. Allá también hay montones de lugares olvidados. Esto es la Sierra Nevada de Santa Marta. Tienes una carretera que va a un pueblo que peleen con leerlo en la lista. Los que les gusta viajar, los que no quieren estar viendo por televisión, se llama Nabucima, que es la capital de los Arhuacos. Uno va de Valledupar hasta un pueblo bello, hasta ahí es pavimentado. Y luego no son sino 25 kilómetros, pero son 4 horas de camino para llegar allá. Esta es la otra región muy golpeada de Colombia, los Montes de María. Por los Montes de María todo el que haya viajado a la costa ha pasado. Uno va de Cartagena a la Sincelejo, ahí pasa por los Montes de María, pero pasa por la carreterita pavimentada que es la excepción. El resto de la región, estas son las carreteras. Esta es la famosa transversal de los Montes de María, que figura como unas 7 veces pavimentada en el presupuesto. Sale uno de Tolú Viejo, dirección hacia el norte, pasa por otro sitio, a Calleto y termina en Carmen de Bolívar. Y una ruta que uno interno de distancia por el Banara, que sean 60 kilómetros, pero son 3 horas de camino. Y si seguimos con regiones olvidadas de la región Caribe, ahí está La Mojana. Es otro sitio espectacular, esa zona de ciénagas que queda ahí en la confluencia del río Magdalena con el río Cauca y el río San Jorge. Es una zona increíblemente húmeda. El día que hice yo este viaje había caído un aguacero la noche anterior. Yo había dormido en la población de San Marcos, iba con dirección a Sucre. Y me llamó la atención que no había tráfico, no había huellas de vehículos. Después me enteraría yo que el único carro que circuló por esa carretera ese día fue el mío. Y que por eso encontré varias personas en el camino. Ahora vamos a ver a dos que recogí y que iban a las fiestas del pueblo. Y yo digo, oh, no, pesadilla, llegar a un pueblo que esté en fiestas, si uno no conoce a nadie, es lo peor que le puede pasar. Para conseguir alojamiento va a ser nada complicado. Terminé quedándome en uno de esos locales en que arrendaban piezas por horas. Pagué 8 horas y tuve acceso a... ¿Cómo se dio, Bolívar? No soy muy amigo de estas fiestas así en las que se torturan a los animales, pero ya no, eso era que estaba su día y ahí una de las personas que recogieron una banderillera, entre otras cosas, ¿no? Que de bien pelo de corrales en corrales. Sucre puede ser uno de los pueblos de más difícil acceso en la región Caribe por tierra. La gente generalmente llega por allá desde Naranguer. Iba a decir que el más, pero no, hay otro más difícil que se llama Montecristo, ya lo voy a llevar allá dentro de un momento. Otra región bella de la región Caribe, el Golfo de Morrosquillo, aquí ya con mis 2 días, este tipo de turismo les gusta un poquito más. En el Golfo de Morrosquilla hay 2 pueblitos que les recomiendo. Bueno, están obviamente Coveñas y está Tolú, pero hay otros que se llama Verrugas, que yo no sé, el nombre no es muy atractivo para los turistas. Y el otro se llama El Rincón del Mar, ese está mejor bautizado, ¿no es cierto? Cuestión de marketing. Bueno, el día siguiente salí de Sucre madrugado con destino por la otra vía. Dije, no, esta tiene que ser mejor que la que escogí ayer, que va para Achí, un pueblo ya del sur de Bolívar, al otro lado del río Cauca. Hay que cruzar el río Cauca en planchón y la carretera no es que estuviera mucho mejor. Como ven ahí, ocasionalmente se ven las huellas de alguna motocicleta que pasó antes. Eso todavía pertenece a la región de la Mojana. Es una de las zonas de Colombia que más riesgo está corriendo con el cambio climático, porque obviamente las inundaciones allá son pavorosas. Eso sí, acaba con los cultivos y con los puentes y con las carreteras, que ya de por sí no arrancan muy bien para comenzar. Estaba apenas amaneciendo, vean, ¿no? Que es madrugador. En Córdoba también hay muy buenas carreteras. Si ustedes viajan pues a los municipios principales de Cereté, por ejemplo, a Montería, a Lorica, a Sahagún, a Juaneta Rica, no tienen problema. Pero me pensé un poquito más por esas carreteras olvidadas por allá de Nonitos o de Puerto Escondido, en este caso esa región de Chimá,
todos nombres indígenas, entre otros chino. Y van a encontrar que si no van en un vehículo apropiado, esto puede ser complicado. Pero ya se la aprendieron en segunda, impulsaditos, despacito, ahí va. Bueno, este es el puente para llegar a Montecristo en el sur de Bolívar. Yo lo tenía en la lista de los municipios inaccesibles, pero me enteré que habían hecho un puente sobre la quebrada y entonces me lancé para allá. Uno de los primeros carros que entró a Montecristo fue el Tinieblo. Como ven, a mi ayudante, mi asistente lo mandé yo adelante, por si acaso el carro se quedaba al hueco, alguien fuera a pedir rescate, ¿no es cierto? Y esas son las calles del pueblo, es un típico pueblo de esos mineros. Esta es una zona rica en minería ilegal y en sembrados de coca también, vale decirlo. Zona que siempre ha sido muy conflictiva, muy complicada y muy dejada de las manos del Estado. Vean ustedes que pues, el tráfico, por lo menos vehicular, una que otra motocicleta. Ese es el pueblo de Montecristo en el sur de Bolívar. Aquí pregunto, ¿y aquí es por dónde? Pero bueno, entonces pasemos por favor. A los que me están siguiendo en la distancia, por aquí hay, ¿por qué no les abren campito? Que hay unas personas que están por ahí paradas, ahí quedan algunos huequitos por ahí para sentarse. Ahora viene una pequeña explicación, y es que este video que vamos a escuchar a continuación, ustedes los que están aquí presenciales lo van a poder escuchar, una bella canción que se llama Amanecí Bebiendo, de un compositor antioqueño, Luis Bernardo Saldarriaga, de Támesis, Antioquia. Los que están en la distancia, por aquello de razones de derechos de autor, van a ver el video sin audio. Así que los de acá, si es de esa música para sacar la medida de aguardiente, ahora sí arranquemos con Amanecí Bebiendo. Muy bien. Y aquí íbamos. Bueno, ahora como les decía, siempre la gente protesta de cada vez que dicta una conferencia, no falta de que dice, ay, del Vila no dijo nada. Entonces esta vez voy a mostrarles de cada departamento, les voy a hacer una sugerencia. Unas más osadas que otras, unas más sencillas que otras. Seguramente se me quedaron muchos pueblos por recomendar. He dejado por fuera aquellos pueblos que de por sí son patrimonio, como Aguadas, por ejemplo. No voy a hablar ni de Villa de Leyva, ni de Barichara, sino buscar unos rinconcitos un poco más que me tocaron a mí que no esperaba. Por ejemplo, si van en el Amazonas, todo el mundo va a Leticia. Pues los invito a que se peguen la escapada a Puerto Nariño. Son 1 hora y media, 2, depende de la velocidad de la lancha, río Amazonas arriba. Tiene el privilegio de ser el único municipio de Colombia en donde están prohibidos los vehículos a motor. Un pueblo sin motos. Sí,
Así que es espectacular, bellos atardeceres, tiene buena infraestructura hotelera, así que por eso no sufrirán, que es una preocupación uno cuando viaja, sobre todo si está acostumbrado a ciertas comodidades. De Antioquia escogí un pueblito que les queda fácil de visitar, que se llama Damasco. Es un corregimiento de Santa Bárbara, Antioquia, y queda muy cerca de la vía. Yo muchas veces, digo cientos de veces, había pasado de La Pintada hacia Santa Bárbara y Medellín y nunca había entrado estos, creo que no son más de 10 kilómetros, para este pueblito que data de la época de Jorge Robledo, que está muy bien preservado y es un pueblito antioqueño de esos que no es como para los turistas, sino para los conocedores y los que respeten la tradición paisa. En Arauca, y sí los voy a poner bien osados para que se vayan hasta el último pueblo de Arauca, que se llama Cravo Norte, en el extremo oriental del departamento. Me atrevería a decir que es uno de los pueblos llaneros más llaneros, no solo de Arauca, sino de toda la región de la Orinoquia. Son distancias enormes las que hay que recorrer allá. De Atlántico no pude con uno y escogí dos. Uno es Tubará, un lindo pueblito en alto de la loma, ahí se ve la iglesia, en la parte de abajo está. Es pueblo costero y también de una tradición enorme. Los indígenas Tubará, que le dieron el nombre, nunca acogieron la dominación española ni la religión impuesta por San Luis Beltrán, que era el que catequizaba por allá, y de ellos no quedó pues sino el nombre. El otro es Usiacurí, también es otro pueblo hermoso, tiene unas aguas medicinales, tiene unas casitas muy bien preservadas, una buena infraestructura hotelera, unas artesanías hermosísimas y por algo sería el pueblo que escogió el poeta chiquinquereño Julio Flores para pasar los últimos años de su vida. Bolívar sí se las puse complicada también, Simití, en el sur de Bolívar, pueblo que me llamó la atención, ahora a orillas de una ciénaga preciosa y con unas joyas coloniales y unos centros de prédica, tienen su santa patrona, y también es un pueblo que me llama mucho la atención. No es de fácil acceso, eso sí debemos admitirlo. En Boyacá, para que no digan, les busqué uno cerquita a Tunja, pero un pueblo que yo no lo tenía en mi lista, así de pueblos tan de recomendar. Si uno se va por la vía de Siachoque y se mete por una campiña boyacense hermosísima, no se vayan por la vía principal a Chivatá y de ahí pueden salir a Vilcatá y salen al norte de Tunja, pero a cortas distancias, todo un circuito fácil de realizar. El pueblo es una verdad, y sobre todo la iglesia, es una verdadera joya del arte colonial que ojalá sepan preservar muy bien. Chivatá. En Caldas también les busqué otro pueblito bien perdido, corregimiento de Salamina, que se llama San Félix, en lo alto de la cordillera. Los que son aficionados a la aviación sabrán que cuando uno va de Bogotá a Medellín, el sitio en donde desvían y empiezan a apuntar hacia el aeropuerto de Río Negro, el piloto dice, estamos sobrevolando San Félix. Pues ahí lo tienen ustedes, el pueblito de San Félix, y ahí tienen ustedes al tendero dispuesto a lo que no vea, por favor, pregunte. En el Caquetá yo recomendaría más que sus pueblos, sus ríos, el río Caguán y ahora el río Pato, uno de sus afluentes, que tiene un cañón absolutamente espectacular. Ahí ven ustedes es el Caricar, el que aparece trepado en un planchón en Cartagena del Chairá, también sobre el río Caguán. O, si son más osados todavía, irse por el río Orteguaza abajo hasta la desembocadura del río Caquetá e irse al último municipio, el único municipio del Caquetá que no tiene acceso vehicular, que se llama Solano, y que tiene otra peculiaridad y es el segundo municipio en extensión de Colombia después de Comarí Uchada. De Casanares les recomendaría a Orocué. Orocué es un pueblo todavía con muy buena tradición llanera, a orillas del río Meta, hace más de un siglo, a principios de los 1900, subían vapores por el río Meta hasta allá, tuvo 4 consulados, ahí vivió y escribió parte de su obra José Eustacio Rivera, de la Vorágine, y tiene una muy bella calle bordeando el río, y ahí mis 2 hijas que me han acompañado en un par de ocasiones. En el Cauca les tengo varias propuestas. Miren, Cauca es el típico municipio al que el colombiano medio le tiene pavor. Dicen, no, es que el Cauca, dice, ay, usted todo lo que ha viajado por este país, usted debe tener que no se mete en el Cauca. Fui 5 veces el año pasado al Cauca, metiéndome en los rincones más complicados. Empecemos por Popayán, una joya que si no la conocen, por favor, es una ciudad absolutamente espectacular, su centro histórico. Si no son tan osados, pues los invito a que vayan a Silvia, otro sitio con una tradición indígena de los huambianos, muy bello, también buenos, muy visitados por los extranjeros, así que ahí consiguen también buenas posadas a precios muy razonables. Si son más osados todavía, los invito a que se vayan hasta Santa Rosa, en la Boca Caucana, a orillas del río Caquetá, queda eso. Miren,
El Cauca es el único departamento de Colombia que tiene 3 cuencas hidrográficas, unos ríos que van al Pacífico con el Patía y varios otros, unos ríos que van hacia el Caribe, el Cauca mismo, y ríos que van, ningún otro departamento tiene eso, tiene esa sierra, tiene ese Amazonas y tiene ese Pacífico también. Santa Rosa es un sitio que tendría, si las cosas se nos tranquilizan un poquito, un potencial enorme para el ecoturismo, para los observadores de pájaros, para los admiradores de plantas también, para los que quieren ver mariposas. Por favor, la biodiversidad de esa región es impresionante. Pero les tengo un tercer destino, que es Timbiquí. Es pueblo sobre ya el río Timbiquí, cerca de su desembocadura en el Pacífico, y es un sitio de una gran tradición musical. Ustedes habrán escuchado la herencia de Timbiquí, entre otras, y también es un bello lugar, gente muy acogedora, excelente gastronomía. Allá sí tocan avión, hay vuelos, ahora Satena también, parece que le estoy haciendo cuña, ¿no? Pero Satena abrió vuelo a Timbiquí también. De Cesar, ¿cuántos lugares podría recomendar de Cesar? Pero he escogido 2. Uno de ellos es Gamarra, cerca de Aguachica, sobre el río Magdalena. Me llamó mucho la atención porque es un pueblo con una historia enorme. Gamarra fue el puerto de entrada para todo el norte de Santander, de ahí salía el cable aéreo que iba para Ocaña, que a manera de anécdota, mi abuelo materno, el ingeniero paisa Julián Koch Arango, fue el ingeniero de la obra, pues allá directamente trabajando sobre el cable aéreo, estamos hablando del año 1920, un poquito antes incluso, cuando se hizo ese cable aéreo. De eso no quedan sino las bodegas ya casi destruidas del todo, carcomidas por la naturaleza, y los pilares de lo que fue ese cable aéreo que iba de Gamarra a Aguachica, cruzaba la cordillera y llevaba hasta Ocaña en esos tiempos pretéritos. El otro sitio que me llamó mucho la atención de Cesar es este pueblo de Chimichagua. Recordarán ustedes, citado en la Piragua, las playas de Anor, que no existen, no las van a buscar, pero sí a orillas de una ciénaga hermosísima. Y es un pueblo que en estos 20 años que llevo viajando por la región, ahí ven ustedes mis 2 carros para que vean que por lo menos 2 veces sí he ido, lo han ido mejorando muchísimo. Un parque central hermoso y la zona alrededor de la ciénaga la tienen muy bien trabajada, así que también es una recomendación que les haría. Del Chocó, el Chocó me enamora, debo confesarlo, también es un departamento que me encanta, pero no siendo demasiado osados, porque no sé si surge la pregunta de la seguridad, pero tuvimos un encuentro con el ELN tratando de llegar a Sipí la Semana Santa del año pasado. Pero si ustedes quieren un sitio al que se puede llegar con relativa facilidad, aunque sí es útil un 4x4, es Novita, otro pueblo histórico. Cuando se creó la provincia del Chocó y se buscó una capital, la decisión era si iba a ser Novita o si iba a ser Citará, que luego sería Quibdó. Así que Novita tiene una enorme tradición de la colonización y de la cultura, pues, chocuana. Para llegar allá deben ustedes pasar por Cértegui, que es esta es la iglesia de Cértegui, y muy cerca al Santo Exeomo de Raspadura que mencionábamos aquí hace un momento. Esta sí es la iglesia de Novita, uno de sus pueblos bien pobres, pero con su altar todo revestido en lámina de oro, ¿no? Como corresponde pues a esos pueblos. La carretera sí los lleva a ustedes por un entorno bastante selvático. Es el final de las carreteras del Chocó, ahí de ahí pues ya no se puede ir a ningún otro lado, toca regresarse nuevamente en dirección a Condoto y a Ismina. De Córdoba mi recomendación es el pueblo de Ayapel, qué grata sorpresa, bellísimo, también a las orillas de una ciénaga, y si ustedes tienen la suerte que tuve yo de caer con una familia de pescadores que lo sacan de paseo, tanto mejor. Tiene casonas enormes que demuestran la riqueza que tuvo en algún momento, y además el porro, tal vez para mi gusto, uno de los porros, si no el más hermoso de la costa, que se llama Ayapel. Échale una buscada y lo escuchan, por favor. Cundinamarca, habría mucho que recomendar. Topaipí, ¿dónde es que está Topaipí? Se me quedó por fuera, pero yo cuando fui, ya se ha caído el puente y tocó meterse por entre el río en el Land Rover para poder llegar allá. ¿Lo arreglaron? Ah, bueno, listo. Entonces se facilitó un poquito la cosa. No, pero les tengo a San Juan de Río Seco, un pueblo que me encanta. Ahora cuando vengo, como he fijado mi residencia de retiro en el Valle del Cauca, cuando vengo hacia Bogotá, en vez de, para dividir el viaje en varios días, trato de buscar escalas y una de ellas es San Juan de Río Seco, con una vista hermosa sobre el Magdalena. Los invito a que se queden allá, un pueblito de esos que es caminable, pero tienen ustedes buen hotel y buena alimentación. O si no, yendo para el otro lado, un poco más de aventura, el pueblo de Mambita, un corregimiento Dualá,
que ya queda hacia el Piedemonte, bajando hacia los llanos. Es un pueblito que me llamó la atención desde siempre, el pueblo bien antiguo, en la catequización de los llanos del Meta fue fundamental y que ahora es importante porque ya queda la central hidroeléctrica que genera la mayor parte de la energía para Bogotá. Y la empresa de energía se encarga del costo del acueducto y la luz de todo el pueblo. Así que si ustedes están quejando de los servicios públicos, váyanse para Mamita, donde no les va a tocar pagar. Guainía sin duda tiene el atractivo turístico número 1, que son los cerros de Mavicure. Ya 3 veces he estado yo allá trepado y esta última ustedes comprenderán con cierta dificultad, pero allá llegué. Hay que remontar el río Inírida, cosa de 1 hora y media, depende de la velocidad de la lancha. Hay paseos muy bien organizados, unos paquetes turísticos muy bien montados, con gente que sabe tratar al turista, trabajando con las comunidades nativas, y me parece que han hecho un muy buen trabajo. Así que mi recomendación número 1 de Colombia quizás sería los cerros de Mavicure en el Guainía. De Guaviare ya hablé, así que no me quedaba mucho por comentar, pero quería mencionar otro pueblito más que es Miraflores, el único pueblo de Guaviare que no tiene carretera, hay que ir en avioneta, y es un sitio también a orillas del río, ya es el río Baupés, el que pasa por allá, y también es un sitio absolutamente espectacular. Nos dieron unos paseos espontáneamente, la gente que estaba allá logramos contratar. Si un día hay turismo en serio en Colombia, este tiene que ser otro destino obligado. Seguimos para el Huila y ahí también se las puse fácil. Les escogí un pueblito que queda, si no, sobre la carretera muy cerca de la vía antes de llegar a Neiva, que se llama Aipe. Es un pueblo que conserva mucho de la tradición pueblerina opita y es mi recomendado de este departamento. En La Guajira hay también otra tierra encantadora, la Alta Guajira, la serranía de la Macuira, por ejemplo, pero ese es un reto complicado. Más fácil ir a Manaure y sobre todo si ustedes en vez de irse por la vía pavimentada, se van por la carretera que de Riohacha, pasando por un sitio que se llama El Pájaro, sale a las salinas de Manaure por una vía destapada muy bonita, se la recomiendo. De Magdalena, en vez de quedarse en Santa Marta, por favor, váyanse para Ciénaga, un pueblito que está mucho más olvidado, tiene muy bonitas playas, tiene hotelitos, si no tan lujosos como los de Santa Marta, están bastante bien, tiene buenos mecánicos para el landrol, tiene la Ciénaga, donde también se pueden hacer unos paseos bellísimos, y el centro, el casco histórico de Ciénaga también es patrimonio nacional y le han trabajado y lo han mejorado mucho en estos años que llevo visitando esta segunda población del departamento del Magdalena. Esto es Nariño. Y Nariño no le puse ni el nombre para que me cupieran todas estas fotos. De lo que me llama a mí la atención más de Nariño son sus cañones. El cañón del río Guaitara, que es este que ustedes están viendo acá, pero también está el cañón del río Juanambú. El mismo río Pasto también va muy encañonado. El Mayo, que es el límite con Cauca, alcanza a tener pedazo de cañón. En alguna ocasión puse yo en mis redes sociales y me cayeron encima porque dije yo que en esas facultades de ingeniería de Nariño no les había metido nunca la cátedra de que es una línea recta y todas las carreteras las tenían, por ejemplo, esa mano de curvas y obviamente me cayeron las vaciadas más espantosas. Pero tengo razón, ¿sí o no? Allá acaparan la clase de línea recta. Eso es descendiendo al cañón del río Guaitara. Paseo impresionante. Norte de Santander, el pueblo que escogí es un pueblo que se llama Ábrego, al sur de Ocaña. Y lo ubico yo como uno de los pueblos mejor situados, de los sitios más lindos para fundar una ciudad, Ábrego. Es una planicie fértil, alcanza a tener hacia el lado la cordillera, las crestas de la cordillera oriental, y allá nace el río Catatumbo, en terrenos de Ábrego, entre otras, así que tiene todos los climas, casi 4.000 metros de altura llega, y hermosos recorridos alrededor de esta muy tradicional población norte santanderiana. Esto es Putumayo. Me salté Meta. Bueno, Meta y Bichaya los había sacado antes, así que no los verán a ustedes acá. El Putumayo también enamora. Ahí desde el Alto Putumayo, el Valle de Sibundoy es otro sitio. ¿Cuánto les he dado? Otro sitio que hay que visitar obligados, el Valle de Sibundoy. Es una especie como de sabana de Bogotá, solo que en vez de 2.600 está a 2.200 metros de altura. Una planicie increíblemente fértil, rica en culturas indígenas, en biodiversidad también. Y ahí va bajando los principales afluentes del mismísimo río Putumayo. Entonces les mostré el Alto Putumayo, que sería esto de acá, y el Bajo Putumayo, esto ya es en Leguízamo,
que es el extremo ya más amazónico del departamento del Putumayo. Y la carretera que va de Pasto a Mocoa es otra ruta obligada. Es otra de esas que el mercadeo se la ha tirado porque le pusieron dizque el trampolín de la muerte, entonces ya hay muchos y muchas se me asustan de meterse por allá, y obviamente si es estrecha, si es expuesta, sí puede ser peligrosa, sí ha habido unos derrumbes que han matado cientos de personas, pero aparte de eso, pero también vale la pena. Uno para matarse aquí los accidentes más graves que he tenido ya, mi peor complicación la tuve aquí en Chapinero, ¿no? Así que la que más riesgo me ha puesto aquí. De Quindío no me fui ni para Salento ni para Finlandia, sino que la recomendación mía es este lindo pueblito que todavía está bien preservado, un poco a salvo del turismo, porque nuestro turismo tiene pros y contras, ¿no? Pero no lo hemos sabido manejar adecuadamente y me parece que el Valle de Cocora, por ejemplo, ya evítenlo ustedes, particularmente en temporada alta, en fin de semana, no se metan por allá. Más bien, váyanse para Pijao y ahí encontrarán ustedes algo más de sentir quindiano. En Risaralda, el pueblito de Marsella, y ahí debo confesar que fui muy bien acogido por una familia de allá, un colega de allá, pero también es un pueblo que tiene unos atardeceres privilegiados, rodeado de hermosos cafetales, algo separadito de las vías principales, lo que ayuda a preservar a estos pueblos con algo de su originalidad. De San Andrés, mi recomendación es más que la isla de San Andrés, la de Providencia, en donde encontrarán ustedes ahí esto de Agua Dulce, que es esa bahía en donde está mi hija. Verán ustedes también la escalada del cerro que se llama el Pic, o caminar por el Old Providence y cruzar por el puente peatonal hacia Santa Catalina es otro privilegio. Y aquí los que están intrigados de Santander, les escogí a Zapatoca, otro pueblo que me encanta por su historia de Zapatoca. Nuevamente en mi libro Pueblos y Ciudades de Colombia van a ver esa historia de ese pueblo que fue tan monacal, un pueblo que se opuso a la entrada de la carretera. El curita no quería que hubiera carretera porque eso se iba a llenar de prostitutas francesas y otro poco de lujuria y de lujos, y todos los seminaristas pendientes. El día que llegó la carretera, lo único que pasó es que la única prostituta local se voló en el primer bus. Pero bueno, aparte de eso, es la tierra de la otra raya del tigre, Gómez Valderrama, la tierra de Geo von Lengerke, otro personaje muy importante en la historia de la influencia alemana en Santander, y las carreteras para llegar a Zapatoca son espectaculares, tanto la que llega por el norte, que viene de Bucaramanga, baja al cañón del Chicamocha, de hecho ya es el cañón del río Sogamoso en ese sitio, o la que sigue, que me gusta más, pasando por estos pueblos que se ven ahí, que es La Fuente y Galán, y sale uno a Barichara, cruzando ya es el cañón del río Suárez. Son rutas espectaculares. Sucre, ya había hablado de Sucre hace un momento, inclusive esta misma población, es otro lugar obligado, es un pueblo feo, para que no nos digamos mentiras, pero es muy importante en el desarrollo de nuestra literatura, porque ya vivió Gao sus últimos años de infancia y primeros de adolescencia. Ahí ven ustedes la casa en donde vivían los García Márquez, inclusive ustedes casi que escrita a mano, dice Casa de Gao. Ahí fue en donde ocurrió la escena de Crónica de una muerte anunciada. El protagonista original era un estudiante de medicina de una universidad de Chapinero que llaman La Javeriana, que estaba de vacaciones en Sucre y que pues no se sabe cómo fue la historia con esta muchachita, pero lo terminaron asesinando allá hacia 1950. La historia es real y ocurrió en ese lugar. Lo mismo que los funerales de la Mamá Grande también es una historia ocurrida en este sitio. Así que su tradición literaria es fundamental y están tratando de revivirla con tours a visitar estos sitios. De Tolima podía escoger otras poblaciones, hay varias que me encantan, pero la que he visitado ya en varias ocasiones es Ambalema, a orillas del río Magdalena, rodeado de unos hermosos arrozales, como le ven ahí. Su arquitectura la han sabido preservar muy bien, muy buena hotelería, muy buena alimentación, no sufran por eso, y cruzar el planchón del río Magdalena, ahí es otro lujo, que ustedes si se vienen por la vía principal cruzando de Flandes hacia Girardot, uno pasa el río Magdalena y ni se da cuenta que pasó un río ya con ese puente que tienen construido. Aquí vive uno de la experiencia de cruzar el río Magdalena. Del Valle del Cauca, y sé que ya me están escuchando en la vereda de San Emigdio, no escogí esa región del valle, sino que me fui para la otra cordillera, la cordillera occidental, y el pueblo que les recomiendo es este. Para mí otra gran sorpresa, es un pueblo de la cultura antioqueña, de la colonización antioqueña, sobre la cordillera, ya colindando casi con el Chocó, es el pueblo de El Cairo. También tiene su buen hotelito y ese ambiente pueblerino que es lo que me gusta. Si ustedes lo que están buscando es bochinche, reggaetón, piscina, trago, discoteca, no.
Si ustedes quieren un sitio para caminar por el parque, para ir a tomar un café, de pronto una cervecita ya, ir a dormir temprano, eso es lo que me gusta a mí. Muy anticuado. Baupés, por supuesto, su riqueza está en las lenguas indígenas. La mitad de las lenguas indígenas de Colombia se hablan en este pequeño territorio del Baupés y por ende aquí le rendí homenaje a sus malocas. Y aquí venimos con el siguiente y penúltimo vivero. Los lugares inaccesibles por carretera. Entonces, ¿cómo se llega allá? Satena va a muchos de esos lugares, pero no a todos. Por ejemplo, a Barrancominas no es posible viajar sin venirse de ese pres desde Villavicencio. Estos aviones, por ejemplo, tenía la placa de cuando salió de la fábrica en 1944, son 80 años, bueno. Tiene la ventaja de que ahí nadie le dice que apague su celular. Como el avión no es presurizado, no pasa nada si se abre la puerta, como de hecho ocurrió. El avión va a baja altura, o sea que no hay riesgos de hipoxia. Hay dos, creo que tienen dos. ¿Es este? Ellos me decían que había dos. O bueno, hablando de aviones que no operan, esta avioneta que me llevó a Jurado fue la que se accidentó hace como un mes y se mataron sus 10 pasajeros. Esta misma avioneta. Lo que son muchos lugares era, por ejemplo, para ir a Nuquí, a Vallasolano, a Caradí, se puede ir en vuelos comerciales, Cauca, aquí como despuntaba Aguaque. Esta es otra aventura, el río Licay es uno de los ríos más complicados de Colombia. Yo fui en un buen momento en donde el pueblo de López de Micay tenía toque de queda a las 6 de la tarde impuesto por el Clan del Golfo y de ahí para abajo era dominio de las disidencias de las FARC que no fueron publicaciones para sin problema. Ahí el que pasó por el río Atar porque esa es la manera de comunicarse pues a un poco de todo el Chocó. Y este fue el viaje a Paraira, en donde tal vez el riesgo más grande que he corrido cuando el piloto le salió a mi hija Paula. Bueno, y antes de pasar al último video, no me lo vas a pasar todavía, a mí me pidieron que hiciera una recomendación de cuáles serían, entonces ya recomendé muchos pueblos y muchos lugares, pero qué carreteras, porque hay que recordar que lo que a mí más me gusta no es el destino, sino la vía para llegar allá, son los caminos, no es la meta la que me entusiasma, es recorrer esas carreteras. Entonces me voy a atrever a hacerles un par de recomendaciones, ya sea a los que tengan vehículo 4x4 o en ocasiones una camioneta alta, una SUV puede servirles. Llévenle una mirada a mis rutas favoritas y este es mi último video antes de la despedida y abrir para preguntas. ¿Si han preguntas, si han pasado papelitos para preguntas? Bueno, el 8. Esta es sin duda mi carretera favorita. Esta es la que va de Salento en el Quindío y termina bajando, cruzando la cordillera central por el famoso Paso del Quindío, el paso que por donde transcurrieron Bolívar y Humboldt, por ejemplo, el que durante siglos, antes de que hicieran la carretera de la línea, esta era la vía que se seguía para ir del Valle del Cauca al Valle del Magdalena. Es una carretera, como ustedes ven, no es así, no se necesita pues el 4x4, tiene algunos de los sembrados de los carnaverales de palma de cera del Quindío más importantes de Colombia, no están en el Quindío sino en un Tolino. Son 5 horas de tiempo en marcha, cogidos por el GPS desde que uno sale de Salento hasta que llega a Ibagué, pasando por un pueblito que se llama Toche y bordeando otra región muy interesante que si no han oído mentar, espero que no sea noticia en los próximos años, que se llama el volcán Machín, que uno lo bordea en esta carretera porque los vulcanólogos consideran el principal riesgo volcánico de Colombia es este volcán, por muchos de ustedes quizás lo habían oído mencionar. En el eje cafetero hay montones de vías como esta es la que va de Santuario a La Celia, que obviamente si usted dice en Santuario no le quiere a La Celia, le dicen no, váyase por ahí hay una vía pavimentada, no, pero hay otra, y esa es la que yo recomiendo, y encuentran escenas como esta, en donde ese carro va sobrecargado. Esta es la que va de Samaná, en el oriente de Caldas, a Nariño, en Antioquia. Cuando fuimos a hacer este viaje nos dijeron que la carretera había un derrumbe, que no había paso, yo no creí, me aventuré, y vean ustedes que logramos atravesar el derrumbe y salir
Así que el oriente de Caldas tiene también una gran cantidad de rutas espectaculares. Con la cámara de mi hija Paula. Ella quiere que le brinde créditos también ahí. No nos pudo acompañar hoy porque estaría feliz acá. Bueno, esta es otra ruta muy recomendada. Miren, el norte de Boyacá, la provincia de Santos Gutiérrez, en donde está la Sierra Nevada del Cocuy, tiene varias vías de acceso que se las han ido tirando también, las han ido pavimentando poco a poco. Pero esta todavía está relativamente virginal. Si ustedes se van ahí saliendo de Boyacá hacia el norte, hacia Socha, en Boyacá, van a encontrar una ruta que los lleva a Arauca, metiéndose por Sácama, Casanare y va a salir a Tame. Pero en el alto del páramo, ustedes cruzan a mano izquierda y se dirigen a Chita y encuentran esta hermosa carretera que vieron ahí. O esta, que me atrevería a decir que es la número 2, después de la ruta de Toche y el Paso del Quindío, que es una carretera que va desde el páramo de Berlín, en la ruta de que va de Bucaramanga a Cúcuta. Ustedes en el alto, en Berlín, se cogen hacia mano derecha y esta hermosa ruta por entre el páramo nos saca a un pueblo que se llama Huaca, en Santander. Bueno, creo que ahí terminamos. Entonces lo que me queda por decir son los mensajes finales que tengo para ustedes, son dos y bien sencillos. Esta, como puse yo en mis redes, es mi despedida de la Universidad Javeriana, después de casi 40 años de estar aquí de docente, y escogí un tema que no tiene nada que ver con las cátedras que yo he manejado acá, porque mi primer mensaje es que recuerden que hay otra vida, más allá de la medicina, de la profesión, del estudio, de la ocupación, y creo que yo le he sacado provecho con estas escapadas que me he pegado a conocer Colombia. Y el otro mensaje, por supuesto, es que los colombianos no sabemos el país que tenemos. Miren ustedes la cantidad de lugares espectaculares. Es cierto que puede haber razones de temor y muchos de ellos no les recomendaría a todo el mundo, pero la gran mayoría son asequibles para cualquier persona que quiera conocer el mundo y que no sea por la televisión. Muchas gracias. Qué maravilla, profesor. Gracias. Nos han llegado varias preguntas. Yo les advertí desde el comienzo, soy el censor oficial del evento, de modo que me toca filtrar algunas. Voy a unir algunas. Ofrezco disculpas si no las leo exactamente como la han formulado. Comienzo con una que le formula a Francisco José Castillo, no sin antes criticarlo por no ser seguidor de él en Twitter, en X. Después de esa crítica constructiva, le pregunta, ¿cómo hizo usted, profesor Rosselli, para convencer a sus dos jóvenes hijas en la era del teléfono, de las redes sociales, para que lo acompañaran a recorrer los municipios de Colombia en la comodidad de un Land Rover y como el Caricari y el Tinieblo Resandero? Muy buena pregunta para nosotros los padres de adolescentes, ¿no? ¿Esa comodidad donde entre comillas o la puso así literal? La puso así, la puso así. Sí. Bueno, esa es una pregunta que no tendría yo una respuesta fácil. Yo creo que de todas maneras ellas se fueron aventureras desde pequeñas. Yo creo que las eduqué en ese sentido. Pasaron su infancia ahí sí, tratando de dormir en el Land Rover. Hay que recordar que el azul, o sea, el Tinieblo, es el carro que yo heredé de mis padres. Mi padre me lo regaló cuando yo me gradué de médico en 1981. O sea, ese fue el carro que yo tuve toda la vida y fue después, tan solo hace 11 años ya, que compré el otro. O sea, que ellas fueron criadas más en el azul, que tienen muchas más oportunidades de dormirse en las bancas porque es más grande. Así que ellas desde pequeñas las acostumbré a eso y yo creo que en alguna ocasión sí me protestaron. Yo me acuerdo de alguna ocasión en que dije, bueno, chicas, miren, este fin de semana voy a ir a Magangué. Y entonces Alejandra dijo, bueno, llevas a Paula. Y Paula, no, llevas a Alejandra. Así que en ocasiones sí. Saluda a Magangués y a... Voy a unir las preguntas de Daniela Ricaurte y Juan Sánchez Osorio porque formulan algo respecto a la medicina. Dice Daniela, le pregunta a Daniela que si usted ha recorrido los puestos de salud de esos municipios y cómo ha visto, perdón Daniela si no soy literal, es para cortar la pregunta, y cómo los ha visto. Y Juan Sánchez le pregunta por las prácticas médicas que usted ha visto en esas regiones y cuál le ha llamado la atención. Sí.
Bueno, la verdad no fue mi espíritu y no lo hice ni con ánimo de saludista, ni de epidemiólogo, ni de ir a visitar a los lugares. Es más, cuando me preguntaban yo qué hacía, yo decía yo era profesor, que es verdad, ¿no? Yo soy profesor y con eso creo que me fue más fácil inclusive lidiar con el ELN en su momento. Y fueron muy poquitas las ocasiones en que visité cuando se enteraban o algo en ocasiones, fue a visitar, me acuerdo, a una paciente en el Chocó, una mujer emaciada, o sea, ya con 15, 20 kilos de peso, muy acabada, muy amarilla, seguramente con una enfermedad neoplásica terminal. Y ahí se acordaba uno de qué es lo que puede hacer, dar algún consuelo, porque qué más, de todas maneras uno qué herramientas va a tener. Otra impresión que me dejó conversando mucho con la gente es lo resignado que es el pueblo colombiano, particularmente en estas regiones apartadas, en donde lo natural es que la mitad de los niños no lleguen a los 5 años. Entonces el niño se enfermó y entonces las posibilidades de poderlo sacar a Ismina, por decir algo, es remota, es costosísima y no hay el suficiente transporte, así que se manejan remedios caseros y estaba de Dios y se murió. O sea, el nivel de resignación es bastante impresionante. Eso también sería otra de las lecciones que aprendí. En ocasiones tuve tratos con algunos de los médicos rurales. Para mí el año rural fue un año, siempre he dicho que Harvard ni que London School of Economics, el año en Valparaíso, Antioquia, fue el año que más contribuyó a mi formación y que más disfruté. Y mis hijas se ofenden porque ya no habían nacido. Y pero en cambio muchos lo viven como ese tormento y cuentan los días para que se acabe sin... es cierto que trabajar con una medicina en donde uno no tiene las herramientas con que lo educaron va a ser difícil, no tiene el hospital universitario, no tiene los interconsultantes a la mano para acudir a algún problema serio, pero yo lo vería como una oportunidad que se están perdiendo de conocer a veces la única oportunidad que tienen muchos médicos de conocer esa otra Colombia. Yo creo que la pregunta de Juan Sánchez iba orientada también a las prácticas médicas y le quiero yo hacer la pregunta si esos amuletos, por favor, nos muestra sus amuletos, profesor Rosselli. Y yo a lo largo de mis recorridos por Colombia... ¿Tiene que ver con prácticas médicas No, no sanitarias necesariamente. o algo? O- Estos son para protegerme de los peligros del camino. Este, por ejemplo, es una pepa de una planta, una palma que crece en el Guaviare, que cuando cae un rayo en la selva, a la palma no le pasa nada. Chamusca todos los árboles alrededor, pero a la palma no le pasa nada. O sea, me protege contra los rayos. Mis estudiantes de epidemiología me preguntan que cuál será el verdadero valor, que sí hay evidencia que lo sustente, y digo, pues que no me ha caído el primer rayo, o sea que... Sí. Esta otra me protege de las culebras. Esta es para protegerme de las culebras, ¿no? Que también he tenido suerte. De los grillos no tengo ninguna. Esta es para protegerse de las mujeres. Pero no me ha servido, por eso compré otro. Mal chiste, pero Bueno, voy a sintetizar un poco lo que llamaría las preguntas de servicio a la comunidad viajera. Entonces, por ejemplo, Eduardo Vargas le pregunta que cómo hacía con el combustible. Por ejemplo, Jorge Luis Ramírez le pregunta que qué consejos le daría para recorrer Colombia en un Suzuki Jimmy. Y hay otras Gary, preguntas que piden en general, ¿qué consejo daría a quien quiere recorrer este país sí. que quiere recorrer este país en un Land Rover? Bueno, que se consiga un buen mecánico es fundamental. Sé que estas máquinas son increíblemente confiables, pero lo que sí hay que estarles haciendo es mantenimiento preventivo. Así que eso es parte de lo que yo le invierto muchísimo. Es antes de aventurarse en un lugar remoto, estar seguro de que usted le revisaron bien los frenos, la dirección, la suspensión, de que carga buenos repuestos y de que usted forzosamente termina aprendiendo algo de mecánica. El que quiere hacerlo en su Suzuki, adelante, son excelentes vehículos, uno los encuentra mucho por ahí. Así que aventúrese. Yo creo que para recorrer este país, pues obviamente ustedes pueden en cualquier vehículo común y corriente. Las vías han mejorado sustancialmente, eso hay que admitirlo. El viaje de hoy a la costa es muy diferente de lo que fue el nuestro en 1969. Los 9 hijos en el Land Rover con mi papá y mi mamá. Es otra situación. Pero si uno quiere conocer esa verdadera Colombia, sí necesita aventurarse por estas carreteras secundarias y terciarias y ahí sí es muy útil tener un vehículo, por lo menos una camioneta elevada, como lo decía. De la gasolina, otro cambio que yo he notado en estos 20 años es la mano de motos que hay en este país. Eso hace
que haya necesidades de gasolina en todas partes. Así que en los lugares más remotos usted consigue quien le venda 1 litro de gasolina que alcanza como para 300 metros en el Land Rover. Pero por lo menos usted sabe que puede conseguir gasolina con relativa facilidad. Y obviamente usted tiene que además prever y cargar, sobre todo, por ejemplo, para el viaje a Puerto Carreño, tiene que llevar bidones de 5 galones, por lo menos 3 bidones de 5 galones adicionales a lo que le cabe en el tanque de gasolina. ¿Me falta alguna? Y yo creo que dentro de la línea de servicio, el tema de seguridad. Veo varias preguntas. Aquí, por ejemplo, Diego Páramo pregunta, eh, eh, ¿qué hacía usted si que usted recorrió zonas donde es posible encontrarse a la guerrilla o los paramilitares? ¿Cómo sorteó esas situaciones, profesor? Pues la verdad, la gente me pregunta si yo pedí algún permiso o alguna cosa especial, si tenía algún contacto, y no, yo simplemente llegué a todas partes y me fui metiendo. Creo que el hecho de ir solo y en un carro viejo puede haber ayudado a que no hubiera parecido yo como así muy, muy peligroso. Eso sí, me detenía y en varios lugares, por lo menos 2 que recuerdo en este momento, me detenía en alguna tienda o en alguna bomba de gasolina, me ponía a conversar con la gente y preguntaba cómo estaba la cosa. Y en 2 lugares que me dijeron, venga, una gente como maluquita de aquí para allá y eche para atrás, váyase por otro lado, yo de héroe si no me voy a meter. Pero de resto, inclusive me pasó en San Pablo, Nariño, me iba a meter yo por una vía que va hacia Bolívar, Cauca, cruzando el río Mayo, y es una región complicadita, muy sembrada de cultivos ilícitos. Y les había preguntado a varios amigos míos, entre ellos el director de la Cruz Roja del Cauca, que me ha dicho no se meta por ahí, nosotros no nos metemos. Y llegué a la estación de servicio en San Pablo, Nariño, y había un Land Rover, estaba tanqueando ahí su vehículo, y eso que va uno y conversa, ¿de qué año es? ¿Qué modelo? Dame el motor, que no sé qué. Y entonces le dije, oígame, venga, ¿cómo está la vía que va de aquí a Bolívar? Son 80 kilómetros, mostraba el mapa. Me dijo, eso está tranquilo, yo estuve la semana pasada, hágale. Y me metí. Entonces a veces sí, sí, me han hecho, no sé si está entre las preguntas, ¿cuál era la idea que más le rondaba a usted en la cabeza en esos recorridos solitarios? Hay que recordar que yo no llevo música, yo voy oyendo y creo que es importante oyendo la máquina. Yo no llevo tampoco aire acondicionado, o sea, respirando el clima que hay local. Entonces, ¿cuál era la idea que más frecuentemente me llegaba a mí a la cabeza? Y eso sí puedo decirlo, mi idea más común era, ¿yo qué putas estoy haciendo aquí? Así que problemas de seguridad, como le dije, regiones complicadas fui con alguien que conociera. Solo en 2 ocasiones, bueno, de hecho, en 2 lugares, pero en una fue no, en el viaje Cipí, nos detuvo el ELN, luego las autodefensas gaitanistas, también sobre el mismo río San Juan. En el río Micay nos detuvo también iba con un corresponsal de guerra, un periodista del Wall Street Journal que dijo, yo lo quiero acompañar en uno de sus viajes, y sí, venga, véngase conmigo. Y la gente me preguntaba que si el tipo no iba nervioso yo, porque este había estado metido en sitios mucho más complicados que yo. Y nos detuvieron entonces en 2 ocasiones las disidencias de las FARC, hombres armados con balas por todos lados y fusiles, y se subieron con un celular y miraban a cada uno de los pasajeros de la lancha y después, no, aquí no está, se pueden ir, como para ver si uno parecido a alguien, ¿no? Siguen llegando preguntas de la misma línea, antes de abordar otra que está bien interesante, hay unas preguntas acá, pero de la misma línea. ¿Usted ha experimentado, en qué lugar experimentó miedo en sus viajes? Aparte de cuando la copiloto tomó el mando del Cessna. Mire, es interesante porque inclusive cuando estuvimos retenidos por el ELN, el miedo lo viene a dar uno después. Uno después es que se asusta del sitio en donde estuvo metido. Pero por lo general a mí me daba más miedo la víspera. Yo generalmente, por ejemplo, yo me iba a meter a esta región de la Bota Caucana, entonces volaba a Popayán. Me quedaba la noche en Popayán para el día siguiente madrugar a coger la carretera. Y es esa noche anterior en la que yo decía, no, qué tal que un derrumbe, que mire, qué tal que la guerrilla, qué tal que la delincuencia común, pues, que un accidente. Uno se vivía y se dormía con una cantidad de imágenes y de ideas. Al día siguiente me subía yo en mi carro y empezaba a ver los niños caminando para la escuela, la gente yendo para su labranza, otros carritos igual de viejos al mío circulando por la carretera, y se me quitaba el miedo. La verdad, a veces pienso que ese temor que llevamos es parecido al que cuando uno invita a un gringo aquí a dictar una conferencia en Colombia y que el gringo hace ufana, voy a ir a Colombia, y todos los amigos, wow, eso es peligrosísimo ese país, y aquí llevamos una vida del día a día y así pasa en la mayoría de esos pueblos también. Así que no recuerdo haber tenido así mayores sustos.
Mire esta pregunta tan chévere de Carlos Andrés Sosa. ¿Cuál podría ser uno de los municipios que condensa cultural y naturalmente en mayor medida el país? Miren, a esa también se la podía contestar así. Si hay algo que caracteriza a este país, es su diversidad. Y eso lo hemos escuchado de biodiversidad, biodiversidad de climas, diversidad culinaria, diversidad de ritmos musicales. Así que yo creo que tratar de condensar un solo, yo le podría decir qué pueblo condensa la santanderianidad o la antioqueñidad de pronto, o el pueblo que sea llanero, por ejemplo, pero yo creo que alguno que condense todo eso en uno, no diría que es inexistente. Creo que toda la comunidad de Land Rover está congregada esta noche. A ver, ¿dónde están los de Land Rover? ¿Sí habían... bueno. Le preguntan cuál fue el criterio, y yo voy a agregar una pregunta. ¿Cuál fue el criterio para utilizar el caricare o el tinieblo rezandero? Y yo agrego la pregunta, ¿cuál era la logística? ¿Desde dónde partía usted para llegar a los municipios? Ya, sí, muy buena pregunta. Bueno, yo arranqué esta aventura solamente con el Land Rover azul, con el Tinieblo, que el nombre se lo puse pues buscando un nombre que fuera atractivo. Ese sí es bien colombiano, ¿no? Porque todo colombiano entiende qué quiere decir Tinieblo. En cambio, a un extranjero hay que hacerle montones de explicaciones de qué quiere decir Tinieblo. Y aquí siempre insisto yo que es que los colombianos somos gente muy fiel, entonces un amante no va a tener, uno tienes una tiniebla, un arrocito en bajo, una sucursal, una vaquita amarrada. Entonces, pensando en un nombre apropiado, se me ocurrió lo de Tinieblo. Y el rezandero nació pues por lo que lo tomaba las fotografías Pero yo solamente viajaba en ese. Y mi logística era, y eso creo que fue lo original de mi viaje desde el año 2005, empecé con eso, en que yo llevé mi carro, la primera etapa fue Bogotá-Bucaramanga, por ejemplo, y lo dejé en Bucaramanga en la casa de un amigo, volé a Bogotá. Un mes después lo recogí y lo llevé a Cúcuta y volé a Bogotá. Y después lo cogí en Cúcuta y hice el recorrido y lo llevaba a Valledupar. Y así, fui moviéndolo por el país. En el 2014... ya llevaba yo entonces casi 10 años de recorridos, fue cuando se me planteó la compra del Caricare. Si me permiten, me extiendo un poquito en eso porque fue hasta divertida. Había llevado yo mi carro al diciembre del 2013 a donde Jeremías, que es mi mecánico de toda la vida, y él me mostró, mire, están vendiendo este carro, vea, está muy bueno, muy original, tiene muy poco kilometraje, ha sido muy poco usado, está muy bien tenido, y no están pidiendo sino 10 millones de pesos por él. Y entonces yo dije, no, pues yo para qué quiero dos carros, yo dos carros, hasta que una pareja tenga dos carros, va y venga, pero uno solo, dos carros, ¿para qué? Pero ese fin de año me fui para Casanare y allá me entró esa cosa y dije, no, ese carrito está tan bonito que está. Y se me ocurrió que se puede hacer útil ir a visitar a veces, volar en un mes a un pueblo, a una región de Colombia y el otro mes tener uno por allá en Yopal y el otro tenerlo en Neiva. Y por eso diversificaba yo mis viajes. Y entonces llegué y el carro sí no lo habían vendido. Y ocurrió una circunstancia y es que mi contador me llevaba las cuentas de que yo tenía que pagar una cuenta ante los impuestos nacionales de 25 millones de pesos. Y me dice el contador, oiga, me dice las cuentas mejor. Y no eran 25, eran 15. Y yo lo tenía ya ahorrado y me fui para donde Jeremías y venga, le pagué en cash. El carrito está aquí, tiene su plata, me lo llevo. Después arreglamos lo de los papeles. Y voy llegando yo a mi casa y me llama el contador, ¿sabe qué? No, sí eran 25. Entonces, a la logística. El Land Rover azul es inglés, y entonces ustedes recuerdan ahí Land Rover inglés y hay el Santana, que es español, que es la mayoría de los que llegaron a Colombia. Entonces el Caricare, o sea, el Santana, decía, no, eso lo vamos a destinar para rutas más fáciles, los retos grandes seguiré haciéndolo hasta que descubrí que las dos son máquinas excepcionales. Entonces mi logística es, yo nunca es que viaje a un departamento, por ejemplo, y me dedique a recorrer todo Santander, no. Yo arranco y paso de largo y visito 3, 4 municipios a cada día, y luego para otro lado, puede que me devuelva, voy para un lado y para otro. Y simplemente aprovecho y cuál es el que tengo en ese sector, y entonces me falta ir a Ituango, ya tenía el rojo, y entonces fui en el rojo a Ituango. Hay circunstancias, por ejemplo, norte de Santander, todos los municipios menos uno, los visité fue con el azul, pero por cosas no porque hubiera sido programado, sino porque resultó así. ¿A dónde lo guardaba? Esa es la otra recomendación y de hecho la idea, miren, les cuento por ejemplo un típico viaje mío al Guaviare. Es que yo un viernes salgo de aquí de madrugado hasta Villavicencio, o no, puede ser en la tarde inclusive, para llegar a Villavo. Al día siguiente, sábado, me voy hasta San José del Guaviare con una de mis hijas. Viajo el domingo por las zonas de San José del Guaviare, dejo el carro guardado allá y el lunes vuelo en Satena, Bogotá. Al fin de semana siguiente, vuelo con la otra hija a San José del Guaviare y hago el viaje de regreso.
Entonces, pues, no es el afán de tener que salir y entrar a Bogotá, que es tan aburridor, y en el mismo viaje tener que ir y volver, sino que ir dejando el carro en algún lugar. Los aeropuertos son un sitio habitual. Hay una historia y es que en Barrancabermeja el carro me lo tuvieron guardado en un motel. Sucede que un amigo, colega médico, tenía un compañero de colegio que tenía un motel cerca del aeropuerto de Barrancabermeja. Se llama, el amigo no, el motel, se llama el Motel La Granja, muy recomendado, que doy cuña aquí porque allá me lo recibieron varias veces. Lo único aburrido es que llegar al aeropuerto de Barrancabermeja y decirle al taxista que me lleve al Motel La Granja, por favor. Mira, no, no, es que yo tengo, no, 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 nos pidan. Profesor, adivine el nombre de esta mujer que nos escribe. Seguramente lo va a identificar. De hecho, esta mujer no pregunta, está conectada virtualmente. Ella afirma: el mayor susto es quedarse sin gasolina en la mitad de Arauca cuando el sol ya ha bajado, sin ninguna luz a la vista y sin poder ver las marcas de las llantas de los carros en el camino. Adivine, lo Sí, reto a que claro. me diga quién escribió eso. Mi hija Alejandra, sí. Eso fue toda una aventura cuando fuimos a Cabo Norte, precisamente. En ese viaje llegamos un 24 de diciembre y el hotel del pueblo estaba cerrado. Regresamos el 9 de enero. La estación de gasolina estaba cerrada, los restaurantes no había, y entonces yo le dije, no, aventurémonos, venga, vámonos hasta Puerto Rondón, que no son sino 100 kilómetros. La aguja del tanque mostraba medio tanque. Un tanque dura para unos 180 kilómetros, o sea que medio casi nos correspondía. Y ya se estaba haciendo de noche y nos lanzamos a la aventura de hacer ese recorrido con tan buena suerte que nos llegó hasta Puerto Rondón sin mayor problema. Pero ella, muy valiente, era la que decía, pues papá, vamos en modo supervivencia. Si el carro se vara, entonces aquí llevamos una linterna, borrada al hombro, agua y echamos a caminar. Y de veras que la ruta era difícil de ver, los caminos en el llano son muy complicados de ver en la noche, así que tuvimos suerte. Andrea Torres Vega pregunta, usted ha mencionado los hoteles de ahora, por hora. Sí, ¿En dónde pernoctó? ¿Dónde mire, solía sí. pernoctar? Miren, otra sorpresa que les tengo, porque pues, la mayoría de la gente dice, no, eso cómo serán esos hoteles de pueblo llenos de pulgas, todos espantosos, todos sucios, y la sorpresa es que no. En la gran mayoría de los pueblos de Colombia usted van a encontrar una vieja casona, por lo menos, y a veces hoteles ya un poquito de más infraestructura, en donde una pareja ya de cierta edad han acomodado 4 o 5 habitaciones y lo reciben a uno como en su casa, y ahí le lavan la ropa, si usted necesita, le preparan comida, le consiguen el boticario a domicilio, lo que ustedes necesiten se lo levantan y con muy buenos niveles de aseo y las sábanas muy limpias y a unos precios que son de veras, debe estar por ahí rondando los 30.000 a 40.000 pesos la noche, lo que yo pagaba en los hoteles de pueblo. Así que, en cambio, miren ustedes si consiguen usted un hotel de 200.000 pesos en Bucaramanga o en Cali o en Medellín, en cambio váyanse ustedes para Damasco y allá los alojan por 40. Bueno, profesor, aquí Ya se nos va acabando el tiempo, tenemos que entregar el sí, salón. sí. Pues si quieres A ver, dos preguntitas más. ya más de preguntas de servicio también. A ver. Nuevamente la comunidad Landrovera presente. No soy yo su patrocinador, pero las formulo. Eh, ¿Dónde recomendaría comprar? ¿Cuál es el departamento de Colombia donde se conseguiría un buen Land Rover? Le pregunta David, un instructor de conducción. Bueno, miren, la gente ha venido a apreciar lo que valen los Land Rover. Ese que yo les cuento que compré en 10 millones, hoy en mi mismo mecánico, que debe estar pendiente también, dice que fácil, yo pido 35 y lo vendo pasado mañana. Y le puedo pedir mucho más. O sea, los carros se han valorado y se han valorizado muchísimo más, sobre todo arrastrados por los precios que tienen en Estados Unidos. Un Land Rover aquí de allá, que usted consigue hasta 40 millones, se vale $40.000. Así que, ¿no es cierto? Bueno, venga. Entonces, mire, mi consejo sería, hay que tener mucho cuidado al comprar un vehículo. Primero, hasta por problemas de impuestos, por ejemplo, de la tarjeta de propiedad. El Caricare tenía sus antecedentes penales, estuvo en patios, fue sometido a extinción de dominio. Luego lo compró un gringo que finalmente se lo dejó a Jeremías y lo llamó por teléfono. Quédese con ese carro, mi mujer me agarró, ya no puedo volver a Colombia. O sea,
Ahí tiene carros con antecedentes. Pero lo que yo le sugeriría es metas en las páginas de los Land Roveros, en la página de la Legión Land Rover, y ahí a cada rato hacen buenas ofertas. Antes de comprar cualquier cosa, revísele bien los papeles y hágalo revisar de una persona que sepa para ver que las piezas, qué tan salvables están. Pero yo creo que por toda Colombia, tal vez hay buenas oportunidades aquí mismo en Cundinamarca, en la vía hacia Topaipí, vi varios y que me lo estaban ofreciendo. En Boyacá también hay buenas oportunidades de Land Rover. En Nariño es otro lugar en donde podía ir. En Santa María, Huila, estaban vendiendo una ambulancia en buenísimo estado, hermanito. Puede ser que no la han vendido todavía, ya la tenían y yo para qué ambulancias y ya voy a dejar la medicina. Adivine quién le hace esta pregunta. Exclama y pregunta. ¿Y dónde quedó Pizarro? Me están criticando. Bueno, entonces pregunta. mi última recomendación, esa tiene que ser Pablo, ¿o qué? Sí, claro. Sí. Porque ese es otro gran descubrimiento. Pizarro, Satén acaba de inaugurar vuelo a Pizarro también, entre otras, porque sí es algo que los colombianos no hemos oído mencionar. Pizarro queda en la desembocadura del río Baudó en el Pacífico. El río Baudó es, podría decir yo, mi río colombiano favorito. Es un río absolutamente espectacular por lo limpio, porque no pasa por ninguna ciudad importante, no trae mucha contaminación, viene de la serranía del Baudó y tiene otra característica, que es que viene rodeado de montañas a los lados, entonces es un río en que no tiene la selva, no como en el Caquetá, que es la selva que se extiende para allá o para allá, es que se extiende para los lados, o sea, selvas verticales a los lados del río. Tiene Baudó, es de la lengua embera, que quiere decir río que va y vuelve, porque las mareas son de tal magnitud que influyen mucho sobre si el río va hacia el Pacífico o va para el otro lado. Así que tiene unas playas absolutamente espectaculares y es una muy buena recomendación la que hace mi hija Paula. Y Alejandro Osorio pregunta, ¿en el contexto actual del país cree que una mujer podría aventurarse a algo así? Mire, sorprendentemente, por ejemplo, cuando fuimos con mis hijas y mis yernos a Mavicure, había 3 mujeres viajando solas, todas ellas colombianas, y preferiblemente tal vez sí que se metan en algún grupo de paquete turístico. Todavía sigue siendo un lugar en que, yo no sé, para una mujer puede haber algo más de riesgo que para un hombre. Obviamente, si usted quiere meterse a visitar, digamos, los pueblos patrimonio, que son los 19 pueblos colombianos que menciona Salamina y Aguadas también está en la lista, Pore, Casanare, Barichara, Mompox, que no lo he mencionado, y por favor es otro destino obligado, eso no tendría mayor problema, pero ya para meterse a viajar más por zonas más apartadas, yo sí pensaría que no lo recomendaría mucho. Mire que Rafael Angulo, la última pregunta que me Último. llega parece como de colofón. Mire, tiene su componente hasta filosófico, político. ¿Qué es lo que más tristeza le da cuando hace los viajes? ¿La pobreza, la falta de oportunidades, lo abandonado de las vías? Una pregunta para cerrar la noche. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que más le impacta a uno de este país es la diferencia, la desigualdad en oportunidades, porque es que ni siquiera es que es la sola pobreza, es esa dificultad para salir de la pobreza. Yo tengo muchos amigos y muchos conocidos que todavía insisten que la gente es pobre porque quiere, que porque no se esforzaron lo suficiente, y uno ve cuál es la posibilidad de que uno de esos muchachitos de Pizarro, Chocó, llegue a la universidad, a una universidad, y ni siquiera pues a una universidad como esta o como los Andes, o como no, sino inclusive a las universidades públicas, las dificultades que tienen son enormes, porque arrancan con una gran desventaja. Ahí veíamos, y yo lo vi también porque estuve discutiendo con gente que ha manejado la Universidad Nacional sede Tumaco, y que tiene un buenísimo que la Universidad Nacional haga una sede allá, pero el muchacho que viene de alguno de los mismos pueblos de la región, que contaban que nunca habían estudiado nada, que era álgebra, que era trigonometría, ya vienen con un retraso en su educación que hace que así les faciliten el ingreso a la universidad, va a ser un reto muy grande. Así que lo que deberíamos trabajar todos es mejorar en esas oportunidades de los colombianos que viven en esa situación. Profesor Roseli, me va a tomar un poquito el atrevimiento de hablar en nombre de los que estamos aquí. Le quiero dar las gracias, le queremos dar las gracias. Primero, por esta hora y media tan entretenida. Segundo, por abrirnos los ojos de ese país tan hermoso que tenemos, por enamorarnos de ese país. Y creo también por motivarnos a lanzarnos a la aventura. Un fuerte abrazo, por favor, para el doctor Roseli.